Bien, el tema de hoy es, como pues podemos ver en la presentación, diseño de identidad visual. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de identidad visual. Pero entonces vamos a empezar a definir qué es la identidad corporativa. Según Ramírez, la identidad corporativa se va a definir como la representación de las distintas organizaciones mediante sus diversos lenguajes y según la percepción que los clientes vayan a tener del mismo. Es decir, la identidad corporativa es el conjunto de los diferentes rasgos, de todos los rasgos, de todas las características o de los atributos que van a definir la esencia de una empresa o de una marca. Entonces, algunos de estos atributos pueden tener la característica de ser visibles o ser, digamos que, tácitos, de ser invisibles. Otro concepto sobre identidad corporativa que podemos resaltar es el concepto planteado por Joan Costa, quien define esto como un conjunto de variables que integran el sistema de signos visuales y tienen el propósito de diferenciar, digamos que, una empresa de otra. Además, esto también tiene como objetivo darle como presencia y dar como renombre con el fin de poder generar como tal una marca detrás del logotipo. Bueno, decía que el tema de la identidad corporativa también, el objetivo de esta muchas veces, pero muchas veces no, realmente el objetivo de esta es darle presencia y darle como reconocimiento o por decirlo de alguna forma, renombre eh, a una imagen con el fin de generar detrás de toda esa imagen una marca. Y por eso, una de las principales actividades que debe realizar cualquier empresa va a ser la de crear una identidad corporativa, es decir, tiene que establecer una personalidad que sea coherente y en la que las personas se sientan y perciban todos los elementos de la empresa y perciban que todos los esfuerzos de una marca están encaminados hacia un mismo fin o están comunicando la misma cosa. Por otro lado, tenemos el tema de la identidad visual, que es la parte en la que nos vamos a centrar mucho más nosotros. ¿Por qué nos vamos a centrar más en la identidad visual y no vamos a abarcar el tema tan amplio de la identidad corporativa? Resulta que nosotros como diseñadores, nuestra principal tarea va a ser hacer parte de la identidad o desarrollar la identidad visual o unos lineamientos gráficos para una empresa. Esto no significa que nosotros, pues digamos que si nos especializamos o tenemos más afinidad con el tema de la comunicación, no pudiéramos desarrollar la parte de la identidad corporativa como tal. Entonces, acá la distinción es que en la identidad visual nos centramos exclusivamente en todas esas manifestaciones visuales o en todas esas cosas que nosotros podemos ver que van a representar gráficamente a la marca. Entonces, acá encontramos los logotipos, los colores, la papelería corporativa, la señalética, la rotulación, la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, acá es donde nosotros jugamos como un papel más importante y es donde nosotros entramos a desarrollar directamente toda esta parte. Sin embargo, la identidad visual es solamente una parte de la identidad corporativa y la identidad corporativa tiene un concepto muchísimo más amplio, como les decía. En la identidad corporativa se tienen en cuenta temas de comunicación de la marca, el tono con el que la marca se va a dirigir a los usuarios, la parte de los arquetipos de marca, la parte de los valores de la marca, cómo transmiten eso al usuario, dónde de dónde se va a mostrar su comunicación para que sea efectiva o no, teniendo en cuenta su público objetivo, va a delimitar quién es el público objetivo, etcétera. Entonces, nosotros digamos que nos especializamos solo en una parte de la identidad corporativa que vendría a ser la parte de la identidad visual. Entonces hablemos ahorita de los tipos de proyectos que podrían ustedes realizar en la universidad teniendo en cuenta la imagen corporativa. Entonces acá tenemos que pueden hacer diseños de identidad visual para una empresa
ya sea propia, ya sea cualquier empresa, no sé, la que ustedes puedan crear desde cero. Y esto básicamente va a consistir en crear un sistema visual que esté asociado a una marca. Pueden crear también manuales de identidad visual y acá hago la salvedad, coloco identidad visual por lo mismo que les acabo de explicar. No podemos colocar manual de identidad corporativa porque ahí ya tendríamos que entrar a trabajar con personas que sean comunicadoras sociales, con publicistas, con personas que realmente manejen pues los otros temas de la identidad corporativa. Entonces nosotros nos centramos en la identidad visual y podemos plantear un manual que va a ser un documento que va a recopilar toda esa información visual de la empresa o de la marca a la que le estemos trabajando. Y vamos a plasmar ahí desde la construcción de la marca, es decir, cómo hicimos todos los elementos gráficos hasta cómo usar esos elementos y cómo se aplicarían dentro de cualquier contexto. Y por otro lado tenemos los rediseños de identidad visual, que básicamente sería reestructurar gráficamente los lineamientos visuales de una marca. Y esto se hace para mejorar los temas relacionados con el público objetivo. De pronto ellos tienen problemas de comunicación y necesitan, por ejemplo, cambiar su reputación, etcétera, etcétera. Entonces, estos serían principalmente como los tres tipos de proyectos que pudiéramos encontrar hablando de este tema de identidad visual. Entonces, ahora hablemos un poquito de si se va a hacer alguno de los tres, sí o sí debemos empezar por crear un logotipo, o un isologo, o un isotipo, o un imagotipo, etc. Entonces, veamos más o menos cómo se hace un logotipo. Esta imagencita me pareció súper pertinente y súper importante porque, pues digamos que nos plantea una ruta a seguir para crear este tipo de piezas visuales. Entonces, primero tenemos la parte de qué debe tener un logo o cómo debe ser un logo. Entonces, lo primero que tenemos es que un logotipo, hablando acá, esto hago la salvedad, cuando digo logotipo me puedo referir a un imagotipo, a un isologo, aunque como ustedes ya saben existen como esas distintas distinciones. Pero para efectos de la comunicación que vamos a tener ahorita, les vamos a llamar logotipos a todos. Digamos que esa es la forma en la que socialmente están aceptados. Entonces, partiendo de eso, un logotipo debe ser legible. Todo lo que se coloque en el logo debe ser fácilmente legible. Si nosotros tenemos fondos oscuros y letras oscuras, va a ser muy difícil, por ejemplo, que se alcance a leer nuestro logo y eso va a hacer que vaya perdiendo personalidad el logo. Entonces, como primera parte, el logo debe ser legible. El tipo de letra debe ser una letra que sea legible, no letras con arabescos o si tienen, no sé, algún tipo de elemento que no interfiera en la legibilidad. También puede ser escalable, tiene que ser escalable para que se ajuste a diferentes formatos, es decir, que yo lo pueda colocar grande y también lo pueda colocar pequeño. Tiene que ser reproducible. Esto está relacionado también con el tema de la escalabilidad del logotipo. Entonces, hay que tener en cuenta que el logotipo pues se pueda, digamos que, bordar en una camiseta, que se pueda imprimir en una serifa, que se puede, perdón, en una serigrafía, estoy hablando locura, en una serigrafía que se pueda utilizar para entornos web, es decir, que el logotipo se pueda utilizar de diferentes maneras en diferentes espacios sin que pierda su identidad y sin necesidad de comprometer, digamos que su legibilidad. Otra cosa que debe tener es que debe ser distinguible, es decir, que pues lo que les mencionaba ahorita también, que donde lo coloquen, sobre los formatos que lo coloquen, el logo sea fácilmente identificable. Y tenemos también la parte de que el logotipo debe ser memorable y esto significa que este logotipo debe como evocar todas esas sensaciones o debe transmitir todo lo que sería como la esencia como tal de la marca.
Por otro lado, acá entonces entramos a la parte de la creación del logotipo, a los pasos para crear el logotipo. Entonces, primero empezamos por un briefing en el que el cliente nos dice exactamente lo que quiere, nos habla un poco de la marca, nos cuenta, digamos que una breve historia para nosotros contextualizarnos, nos indica qué hacen, si es una tienda, por ejemplo, que venden, y de ahí nosotros podemos ir sacando ideas para empezar nuestros diseños. Entonces, luego de que ya tenemos como un brief establecido, de que sabemos de qué trata la marca, cuál es su esencia, cuáles son los valores, cuál es el público al que se dirigen, qué es lo que quieren transmitir, etcétera, etcétera, entonces entramos a observar la competencia. Esto no se hace para copiar lo que está haciendo la competencia, sino para empezar a ver cuál es la diferencia que tiene la empresa a la que yo le estoy trabajando de sus principales competidores. Es decir, tratar de ver qué es lo que me hace a mí destacar sobre ella y transmitir eso de alguna manera, ya sea en la comunicación, ya sea a través de los colores, a través de las tipografías, de los eslogans, etcétera, etcétera. Luego de que ya tenemos eso, empezamos a ver la parte de los bocetos. Es importante que cuando ustedes estén realizando este tipo de ejercicios, hagan más de un boceto, no se queden con el primero y no descarten todo lo que se les venga a la mente. Empiecen a dibujar, empiecen a bocetar todo lo que ustedes se imaginen, empiecen a plasmarlo. Cuando ya tengan, digamos que por decirlo así, una lluvia de ideas, de bocetos, tengan varios bocetos, entonces van a empezar a analizar uno por uno y van a ver cuál se ajusta o cuál se amolda más a lo que el cliente realmente les está pidiendo. Finalmente tenemos la parte de la digitalización. Aquí es cuando empezamos ya a colocar nuestro logotipo en unas rejillas para hacer una construcción geométrica, lo empezamos lo empezamos a esquematizar teniendo en cuenta, empiezan a construir el logotipo pues ya de una manera digital. Luego empezamos a definir cuáles van a ser las tipografías y qué van a transmitir esas tipografías. Entonces aquí empezamos a ver si esa tipografía se puede leer, si esa tipografía va acorde a lo que yo estoy transmitiendo. Por ejemplo, digamos que no es adecuado utilizar una tipografía, no sé, eh, por decir algo, una Comic Sans para una agencia de médicos que son señores de 60 años y que pues quieren transmitir profesionalidad o que plantean como su trabajo de una forma más seria. Entonces digamos que hay que empezar a ver qué transmite cada tipografía y así empezar a hacer asociaciones con los conceptos que estamos desarrollando. Luego tenemos la parte de los colores, que es en donde empezamos ya a ver cómo vamos a determinar los colores. Existen varias formas de seleccionar los colores. Ahorita, según María Caso, entonces ella planteaba la forma de crear contraste con los colores. Otra manera de la selección cromática podría ser el calendario comercial, que digamos que por esta razón es que en septiembre casi toda la comunicación es roja por el mismo tema de amor y amistad. Entonces en el calendario comercial se empiezan como a esquematizar ciertos tipos de colores. Entonces esa es otra forma de seleccionar el color. Otra forma, según ella, es teniendo en cuenta el contexto, es decir, el significado que tiene cada color dentro de una cultura. Bien sabemos que aquí el rojo en Colombia o en Occidente no es exactamente el mismo significado que tiene, por ejemplo, en China. Si bien aquí el rojo transmite como violencia, no sé, pasión, lo asociamos con el sexo, allá pues tiene otro tipo de connotaciones. Allá el rojo, por ejemplo, es el color con el que las novias se casan. Acá nosotros utilizamos blanco, allá el blanco es el color del luto. Entonces, tener en cuenta como todas esas acepciones culturales que hay alrededor de los colores.
Otra forma también de seleccionar el color era por el público objetivo. Entonces, identificar, bueno, hay muchos estudios en donde se identifican como qué colores serían aceptados para cada público. De pronto, para los niños, ellos se identifican más con los colores más saturados, los adultos se identifican más con los colores un poco más desaturados, con tonos menos vibrantes, etcétera, etcétera. Entonces existen muchas formas de hacer este tipo de selección cromática. Y tenemos que revisar también si juega un papel importante y si sí transmite lo que nosotros queremos transmitir. Finalmente entra en etapa de revisión, que es donde, bueno, acá ya a nosotros se nos puede salir un poco de las manos, empieza el cliente a revisar si las propuestas que nosotros hemos desarrollado son acordes a lo que él está necesitando. Luego seguimos con los formatos y es donde empezamos a darle a ver cómo se va a ver nuestro logotipo en diferentes formatos. Y aquí podemos hablar de los logotipos escalables, por ejemplo, escalables o responsivos. Por ejemplo, el logotipo de Disney, si ustedes se dan cuenta, o el logotipo de Netflix, estos dos tienen esa característica, cuando está en formatos grandes, está pues el nombre completo sin ningún inconveniente. Incluso hay ocasiones en los que Disney aparece con el castillo en la parte de atrás, en otras ocasiones solo aparece la letra, y hay otras ocasiones, por ejemplo, en iconos, en los iconos de los celulares o en los favicon de las páginas, en esta partecita de arriba de las páginas donde muestra la página en la que estamos. Entonces, solo utilizan una D y esa D es completamente igual al nombre y se entiende perfectamente que sigue siendo parte de la marca. Lo mismo sucede con Netflix. El icono de Netflix, el icono, por ejemplo, del celular de Netflix o el que se nos descarga en el computador, es la N. Entonces, sin embargo, sigue teniendo las mismas acepciones. Si nosotros vemos eso solo, seguimos entendiendo que es el logotipo de Netflix. Lo mismo pasa con la de Disney. Seguimos entendiendo que se hace parte de la misma empresa. Y finalmente ya está el tema de la publicación, que es donde ya nuestro logotipo va a entrar en juego, ya va a entrar en el mercado y pues ya se va a empezar a utilizar. Entonces, acá tenemos una parte de cómo se hace un manual de identidad, es decir, ¿qué tiene un manual de identidad? Porque, bien, listo, perfecto, yo no puedo hacer un manual de imagen corporativa porque es muy extenso, porque no tengo todos los conocimientos que se necesitan, porque necesitaría otro tipo de persona, etcétera, etcétera. Lo que puedo hacer es un manual de identidad visual. Pero entonces, ¿qué tiene ese manual? ¿Qué le debo poner a ese manual? Entonces, acá tenemos 5 ejemplos de cómo se debería ver un manual o de cómo es la construcción de un manual. Entonces, primero, tenemos acá esta parte. Entonces, aquí empieza manual de identidad de marca. Esto es una portada, básicamente, en donde están indicando, pues, lo que es. Entonces, tenemos acá la introducción y nos muestra estas partes. Primero, nos da una introducción. Segundo, nos habla de la marca. Y tercero, nos habla de las variantes y los usos. Esto, aunque tenga más cosas o aunque tenga menos cosas, el manual básicamente es lo que debería, como mínimo, tener un manual de marca. Entonces, veamos la introducción. Acá nos habla de que el manual va a recoger los elementos visuales y tiene el propósito de servir como guía y así es como se va a utilizar la marca para no perder identidad, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte de la marca empezamos a ver la representación, entonces hay un pequeño texto de cómo está conformada la marca, qué tiene la marca, qué significan esos elementos, etcétera, etcétera. Entonces también está la parte de la diagramación, cómo está organizado el logotipo, entonces acá nos muestra que tiene como una rejilla creada específicamente para ese logotipo. Entonces acá sigue describiendo toda la parte del logotipo y despiezándolo, por decirlo de alguna manera. Entonces acá este sería el símbolo, este sería el logotipo y este el genérico. El genérico es básicamente lo que se coloca en la parte de abajo que hace parte como de la identificación de la empresa. Por ejemplo, una empresa que se llama Mango,
podría ser de cualquier cosa, pero si yo le pongo en la parte de abajo Mango Swimwear, ya ahí estoy diciendo que la empresa es pues de trajes de baño. Entonces, eso sería el genérico. Entonces, también unas pequeñas descripciones de todo lo que se realizó en la marca. Entonces acá también iría el área de protección. Todos los logotipos, todos los isotipos, imagotipos, etcétera, deben tener un margen, por decirlo así, en el que digamos que sea un margen en el que le dé respiro al logo. Alrededor de esto no se podría colocar nada. Esto significa que si nosotros colocamos un elemento, por ejemplo, aquí, justo pegado al logotipo, esto va a interferir con la legibilidad del logotipo. Entonces, por eso es que se dejan estos márgenes, para garantizar que sean más identificables. Entonces también están los colores de la marca, todos los colores que se utilizaron en la marca, con los códigos en CMYK, en RGB, en web y, si es el caso, en Pantone. Yo les recomendaría que lo hicieran solamente si el cliente se los pide. En algunas ocasiones nosotros colocamos también los Pantones, pero realmente son innecesarios porque no todos los clientes van a comprar estos colores para poder imprimir sus productos o sus piezas gráficas. Entonces, si se los piden, a mí hay casos en los que me han dicho que es un pantón. Entonces yo digo, le explico y le digo, no, son colores que tienen que comprar, no sé qué, tal. Y me dicen como, no, yo no voy a comprar ningún color, simplemente yo solo mando a imprimir y ya. Entonces acá miren que hay una descripción de los colores. Entonces miren, por ejemplo, el color guayaba. Entonces acá mencionan que este color tiene el propósito de lograr una asociación con la fruta, ayudando a lograr una fusión entre la vaca y la guayaba. Entonces, si se dan cuenta, acá la parte de los colores empiezan a hacer una pequeña descripción de por qué se utilizó ese color. Entonces, se sigue con la parte de los tamaños. Entonces, el tamaño mínimo para impresión es de 0.75, si se imprimen menos de ahí, pulgadas, acá pulgadas, si se imprime menos de ese tamaño, el tamaño va, el logotipo se va a perder. De hecho, en este, yo creería que 0.75 es muy pequeño. Entonces, aquí pudiéramos estar hablando de un logotipo escalable. Entonces, si se puede imprimir de ese tamaño, pero tendría que ser sin esa parte para que no se pierda y para que no se vea ahí como solo el manchón fucsia. Y lo mismo en la parte de web, el tamaño mínimo para web que se establece en este manual es de 150 píxeles. Entonces acá también hay una muestra del logotipo entonces acá muestran la marca en positivo y negativo, es decir, en blanco y negro, y cómo se vería sobre diferentes tonalidades de grises o de negro. Está también la parte de las tipografías, cuáles son las tipografías que se ven exactamente para que el logotipo, pues, digamos que se mantenga igual exactamente. En este caso, esta es Bebas y esta es Roboto. Entonces acá también se establecen unas tipografías secundarias que son las que se podrían utilizar como apoyo a estas que están aquí arriba. Entonces también muestran variantes u otros usos de la misma marca. Entonces acá está cómo se vería con los colores corporativos, que son este verde, así se vería en negativo, así se vería sobre negro, así sobre el fucsia, y acá en las versiones en negativo. Acá también está en la parte de los usos incorrectos, de no deformar o estirar o achatar el logotipo. Acá también lo muestran, de no cambiar la ubicación de los elementos, no cambiar los colores de los elementos. Como mínimo, esto es lo que se supone que debería tener un manual de marca. Entonces, vamos a ver otros ejemplos. Acá está este. Este es de publicidad, una agencia de publicidad. Entonces, acá está la parte del logotipo, comunicación y diseño, la parte de los colores,
Esto actualmente se hace en formatos digitales. Anteriormente estos eran documentos que se imprimían, entonces era como la Biblia de las marcas. Entonces, si necesitaban consultar alguna cosa, cuál era el código de algún color, debían ir a ese libro y buscar todos los parámetros que ya se habían establecido anteriormente. Gracias a la tecnología y gracias a todo lo que, pues digamos, hemos avanzado hasta este momento, podemos tener esto en digital y de hecho resulta hasta muchísimo más fácil porque uno puede simplemente abrir el archivo del manual y sacar todos los elementos gráficos que necesiten. De hecho, eso era lo que yo hacía cuando necesitaba los colores. Yo simplemente lo que hice fue que abrí el manual en Illustrator, copié todos los colores y los tenía ahí y simplemente los iba seleccionando con el gotero. Creo que es la manera más fácil de hacerlo y no, digamos que no hay pierde, por decirlo de alguna manera. Y si te dicen algo que ese no es el color, tú ya tienes cómo sustentar que ese es exactamente el color que está en el manual. Entonces es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Entonces acá también miren que muestra la parte de las tipografías, muestran como elementos gráficos que están asociados a la marca. Acá muestran también esta parte de los impresos o de todo el branding en general. Acá muestran algunos elementos con el logotipo aplicado, cómo se vería, por ejemplo, en una camiseta, cómo se vería en la puertita esta del carnet, y cómo se vería, por ejemplo, la publicidad de ellos o el estilo gráfico que ellos irían a manejar. Este tiene menos cositas, pero también da, digamos que, bastantes luces de cómo utilizar la marca. Tenemos también este, en donde acá empiezan también a desglosar todo el logotipo. El logotipo es este que está aquí. Sinceramente, no sé qué dice. Creo que dice de todo, es lo que me parece que dice. Sí, creo que es lo que dice. Creo que dice de todo estudios. Pero bueno, acá hay un ejemplo de... Es bastante difícil leer este logotipo. No podría decir de todo, no sé. Sí, se ve extraño, entonces no es de muy fácil legibilidad. Entonces acá están mostrando como todas las partes que tiene ese logotipo, el rectángulo y el contorno, el rectángulo vertical, esto que es un rectángulo sólido, esto acá que sería un círculo, la tipografía, esto es un rectángulo horizontal, entonces todo esto está construido a base de formas geométricas, de a punta de rectángulos y de círculos. Entonces eso es como lo que quieren transmitir con el logotipo. Acá está el documento, habla de la empresa, entonces muestran la misión, la visión, los valores, etcétera, etcétera. Esto, como les digo, claramente nosotros como diseñadores lo podemos colocar, pero digamos que no es nuestra tarea o no es nuestro trabajo crear una misión, una visión o los valores de una empresa, porque nuestra formación es más hacia la parte visual. Entonces acá está la parte de las tipografías, acá muestran como el manual impreso, un mock-up, acá muestran las tarjetas de presentación, cómo se verían, los carnets, algunas hojas brandeadas, carátulas de CD, portadas de CD, cómo se verían dispositivos en las redes sociales, acá esto es Facebook, esto también es Facebook, este también, y acá como una hoja membreteada. Veamos otro ejemplo. Este es como de mis favoritos porque es súper minimalista, está todo ultra claro y muestran como exactamente lo que se debe mostrar sin necesidad de entrar a tantas cosas. Entonces acá los contenidos del manual, entonces hablan de la marca, del logotipo, de la tipografía, colores impresos y el contacto. Entonces miren que los elementos se van repitiendo, prácticamente todos tienen lo mismo. Entonces acá cuentan una historia de la marca, acá hablan de la identidad de marca,
de los insights, que son el pensamiento colectivo. Este tipo de cosas, este manual está mucho más completo, pero este tipo de cosas, pues digamos que si nosotros trabajamos en conjunto con una agencia en donde hay comunicadores, en donde hay publicistas, este tipo de información pues serían tarea o trabajo de ellos. Entonces acá están los statements de la marca, la misión, acá empiezan el logotipo, entonces empiezan todo el logotipo, acá este es el monograma, el logotipo, los gráficos, la parte de la construcción geométrica, entonces acá está que a tantos grados, a 45 grados está la línea, entonces eso tiene este espacio de acá, entonces muestra acá la distancia entre esos dos es de 0.5, el tamaño de la tipografía es 0.6 y todo esto es a escala. Entonces aquí están hablando cómo construyeron el logo, hablando directamente desde la escala y es bastante claro y bastante esquemático todo. Acá están todos los usos primarios del logotipo, así es como se pueden utilizar sobre fondos de colores corporativos, entonces los usos incorrectos, entonces acá empiezan a decir que si se utilizan en colores diferentes, si se distorsionan, si se ponen el logo en negro con un background, con un fondo oscuro, entonces eso también es un uso incorrecto, etcétera, etcétera. Esto es con el fin de garantizar que se lea el logotipo. Hablan de la tipografía. Entonces acá miren que muestran como toda una esquematización de la tipografía. Acá muestran todas las tipografías que se pueden utilizar, que básicamente es una sola, es Gotham, la familia Gotham. Entonces acá la muestran, regular, regular italic, mediana y bold. También tienen esta de Merriweather, también es la familia completa. Acá tienen como jerarquías de pesos y de tamaños, y esto me parece importantísimo establecerlo en un manual, porque le muestras, incluso le muestras al diseñador o a quien vaya a ver eso, cuáles son las jerarquías de tamaños que deben utilizar. Por ejemplo, para los headlines, para los titulares, para las citas y para todo este tipo de cosas que sean textos cortos, utilizar la tipografía que es bold, para hacer subsecciones, la tipografía media, y para el cuerpo de texto, la tipografía regular y la itálica, también utilizarla en este tipo de ejemplos. Entonces acá muestran varios, cómo se ven las tipografías que ellos están utilizando. Entonces acá muestran el color, cuál es la paleta de colores. Acá hablan un poco de cómo seleccionaron esos colores, qué quieren transmitir con esos colores y por qué son esos colores los que colocaron. Entonces el color principal es esto, las variaciones son estas, los colores secundarios son estos. Acá ya empiezan a mostrar los impresos, las tarjetas de presentación y listo. Este es 1, 2, 3, 4 y nos quedaría el último. ¿Qué sería este? Entonces en este vemos algo interesante. Bueno, en todos realmente vemos algo interesante y es que los manuales transmiten como tal, son un elemento identitario y ellos mismos están transmitiendo como lo que debería transmitir cada empresa, lo que debería transmitir cada empresa. Entonces acá está el logotipo, entonces acá dice el logotipo fue creado a partir de una forma circular, representando así un mundo, mientras que la tipografía, o sea, todo está completamente esquematizado. Entonces, esto es un círculo porque se llama Mi Mundo Imaginario, entonces el círculo hace referencia al mundo, etcétera. Entonces no hay nada puesto como al azar y todo está perfectamente explicado, el porqué de los colores, las letras, entonces acá la promesa de valor de la marca, cómo se va a ver esa marca en redes sociales, entonces acá está como una página web, acá está cómo se vería en Instagram, acá está la página de ellos. Entonces acá tienen como una serie de elementos que serían como un jueguito, creo que es lo que es, como un jueguito que se crearon ellos, entonces
Acá está como toda la esquematización, en el juego se encuentra una serie de casillas, etcétera. Entonces miren que esto es una marca para niños, tiene colores vibrantes, tiene tipografías que digamos que son, por decirlo de alguna manera, saltarinas o que no están sobre una misma línea base, la línea base varía. Entonces el manual también refleja los sentimientos o todas las sensaciones que hay detrás de una marca. Entonces, finalmente, llegamos a la parte de la metodología. Y aquí sí es un tema un poco complejo porque en esta parte las metodologías van a depender de los objetivos que quieran, es decir, de lo que ustedes quieran lograr haciendo ese logotipo o haciendo un rediseño o haciendo un manual. Entonces, podrían utilizar prácticamente cualquier metodología proyectual que se ajustara a sus objetivos. Pero entonces, podemos destacar una, que es una metodología desarrollada por Federico Bedoya Mesa Juan y Gabriel Ruiz Ricaurte de la Universidad Católica de Manizales. Ellos hicieron en su proyecto, en su trabajo de grados, en su tesis de grados, desarrollaron una marca. Entonces ellos creo que eran estudiantes de comunicación o de filosofía. No sé realmente cuál era la especialidad de ellos o la carrera de ellos, pero lo que ellos hicieron fue desarrollar toda una marca. Ellos sí entraron a hacer la delimitación del público objetivo, a hablar de quién iba a consumir la marca, hablar de cómo le iban a mostrar, del tema de la comunicación. O sea, ellos sí se adentraron en toda esa parte y diseñaron esta metodología para seguir como una ruta hacia su trabajo. Entonces, empezaron con las etapas para elaboración del diseño metodológico. Pues empezaron con la fundamentación y los diagnósticos, creando una matriz cruzada de Bester y un diagrama de nubes. Esto podríamos decir que es un diagrama de nubes. Ellos crearon este tipo de cosas en su trabajo. Luego de eso empezaron ya en la fundamentación teórica, en donde empezaron a hacer un análisis estratégico de la marca. Luego empezaron a ver cómo iba a ser el posicionamiento de la marca o los elementos que iban a utilizar para posicionar la marca. Y finalmente entraban al diseño de identidad formal de la marca. Es decir, en última instancia, lo que hacían era la parte del diseño gráfico como tal. Entonces, esta podría ser una matriz que nos puede dar una ruta de acción para empezar a realizar este tipo de trabajo. Por ejemplo, si van a hacer un diseño de imagen corporativa, deberían empezar estableciendo un brief, estableciendo un análisis de la marca que van a realizar, pues ver qué elementos se podrían utilizar para que la marca se vea como el cliente de pronto quiere que se vea, etcétera, etcétera. Es decir, un análisis antes de empezar a diseñar como tal y finalmente pues ya pasar a la parte de diseño.